Desde el año de 1987 a la fecha, comenzó esta investigación multidisciplinaria que se basaba en el estudio de las migraciones del posclásico. Tuve que investigar todas las propuestas existentes, que estaba en Chapala, en la Huasteca, en Arizona, o en tantos lugares que se ha dicho a lo largo de la historia sobre la ubicación del antiguo Aztlán. Una de las propuestas nos decían que estaba en el estado de Nayarit, que era una isla llamada Mezcaltetán. Otra de las propuestas es de que estaba en Zacatecas, en La Quemada. Al paso de la investigación me fui dando cuenta que realmente no había sustento científico de decir cuál era una u otra, porque trataban de forzar los datos según a su lugar de preferencia. Fue cuando entonces el doctor Román Piñachán me recomendó retomar los estudios del doctor Paul Kirchhoff, que me dijo que era el primero que había definido que esta montaña existía, el Teoculhuacán Chicomostoc, que este lugar de las 7 cuevas pertenecía a una montaña jorobada llamada Teoculhuacán o Culhuacán, y que existía en Guanajuato. Me basé en la historia tolteca chichimeca, que es un documento del siglo XVI, el cual es un trabajo que se hizo por una familia de noble linaje de la cultura tolteca. Ellos eran descendientes de los toltecas chichimecas y por lo tanto reconocían que provenían de ese linaje del Teoculhuacán Chicomostoc. Forman un documento para pedirle a la corona española el reconocimiento de su nobleza y los linderos de sus tierras. Entonces fueron muy específicos y dedicados en marcar estos linderos geográficamente, muy cuidadosos, y por lo tanto con ese cuidado ubicaron a la montaña del origen. Fue lo que nos ayudó de una manera más fácil de poderla ubicar. Y entre su narrativa de este códice, porque es un códice que tiene que ver con genealogía, con cosmovisión, con la geografía, nos narra, nos explica cómo había 2 mensajeros que son enviados desde Cholula en Puebla hasta acá, hasta la montaña del origen, porque estaban en guerra, estaban perdiendo la guerra con sus enemigos, los ayapancas, y piden al dios supremo, a Ometeotl. Este les dice que vayan de regreso a la montaña del origen para que sacaran a los guerreros teochichimecas que allí existían. Y es lo que hacen, mandan 2 mensajeros, caminan durante 6 días por diferentes pueblos, durante 6 pueblos, y al anochecer del 6º día llegan a la montaña del Teoculhuacán Chicomostoc. Este camino, al recrearlo en nuestra geografía actual y ubicar cada uno de los pueblos, nos llevó inmediatamente a localizar físicamente la montaña. Fue en 1997 cuando tuve la oportunidad de hacer ese camino, ese recorrido, y llegar por primera vez a esta montaña. En las tierras de cultivo hay cerámica de superficie y es el tipo diagnóstico que estábamos buscando, que para el epiclásico se conocía como el Coyotlatelco. Y efectivamente, este rojo sobre bayo, rojo sobre crema que encontramos aquí, es lo que nos indica que los toltecas chichimecas, los antecesores culturales y biológicos de los aztecas y toltecas, estaban en esta región. Y luego nos damos cuenta que efectivamente tiene cuevas. Al hablar con la gente de la montaña, con la gente que aquí vive, también nos confirman que uno de los nombres era Chicomostoc, aunque no sabían algunos qué significaba. Bueno, Chicomostoc significa lugar de las 7 cuevas, porque efectivamente hay 7 cuevas principales. Y cada uno de los nombres de estas cuevas son muy importantes dentro de la historiografía de las migraciones del posclásico. La primera cueva que es muy importante es la cueva de Mixcoatl, que es el primer sacerdote guía guerrero del pueblo teochichimeca. Su compañera en algunas crónicas es Chimalma, es otra sacerdotisa guía del pueblo azteca, que le vamos a ver representada en varios códices. Y tenemos la cueva de Chimalma, también tenemos la cueva de Xolotl. Xolotl es un personaje muy importante que lo vamos a ver representado también en códices. Es otro gran guerrero, guía, sacerdote teochichimeca, pero él va a salir después de la caída de Tula.
Después él va a guiar al pueblo Aculhua. Y entonces tenemos la cueva de los Aculhuas. Fue sorprendente ver que estos nombres icónicos existan en la montaña en lengua náhuatl y estén preservados durante tantos siglos los nombres de estas cuevas. Se menciona en la cueva de Tlaltecutli, que es el Señor de la Tierra. Es una cueva muy mágica y Tlaltecutli tiene esa doble función. Es masculino como camino al inframundo y es femenino como madre tierra. Entonces la cueva de Tlaltecutli es sorprendentemente interesante. La cueva del Tepoztlán es esta cueva donde se dice que anidaba un gran ave, una gran águila, que es la que va a salir de la cueva y va volando, y ahora sabemos que se va a parar en una de las islas de la laguna de Meztliapan, donde va a convocar a la gente para la migración. La última cueva, la cueva de Ejecatl. Ejecatl también es bien importante porque Ejecatl tiene que ver con el hijo de Mixcoatl y Chimalma. ¿Por qué? Porque Ejecatl Quetzalcóatl viene siendo uno de los sacerdotes también civilizadores de Mesoamérica. Entonces, de alguna u otra forma, ciertos conceptos, las ideas, la cosmovisión está plasmada en la geografía real, en las cuevas. Hay más cuevas, entre nichos, abrigos rocosos y diferentes cuevas con cámaras, con túneles de lava. Son más de 500 cuevas. Entre nichos, hay pequeños nichos, hay cuevas muy grandes, hay muchos abrigos rocosos, son muchos en cada una de las barrancas. Los investigadores Paul Kirchhoff, Carlos Martínez Marín y Antonio Pompa y Pompa ya habían propuesto que el antiguo Teoculhuacan Chicomostoc estaba en el cerro del Culiacán y forma parte de este trinomio cultural con el Aztlán. Pero el Aztlán se define tanto como una población como una isla. Recordemos los códices. Pero es una isla blanca. Las crónicas nos hablan siempre de una isla de la blancura, como lugar de la blancura, o una isla blanca. Entonces, el poder encontrar una isla con esas características era un poco difícil, a veces hasta de creer. Pero haciendo una revisión geográfica, existe en la vida real. Y se conoce como la Isla Blanca de las Garzas, o la Isla de Vargas. Y está en medio de la laguna de Meztliapan, actual laguna de Yuriria. Entonces es muy importante visitar este lugar y ver lo que contiene. Por eso les invito a que me acompañen a conocerla. Vamos, por favor.
Actualmente la laguna de Yuriria funciona como un vaso regulador, pero recordemos que antiguamente era parte de un gran paleolago. Este gran paleolago que cubría todo lo que es el Bajío y todo el corredor industrial estaba inundado. Entonces podemos ver que esta reminiscencia de laguna fue vuelta a llenar en el siglo XVI con el canal que hicieron del río Lerma para acá, y se volvió a llenar porque recuerden que estaba, pues ya eran charcas, estaba casi seco y había una epidemia de moscos, por lo que se tuvo que volver a llenar este vaso. Y ahora pues la tenemos nuevamente, pero tenemos los datos de que llegaba hasta las faldas del cerro Teoculhuacán Chicomostoc, hoy el cerro de Culiacán, y tenía un máximo nivel de inundación de los 1750 metros sobre el nivel del mar. Era parte de todo este paleolago que hacia la época del fin de la cultura chupícuaro, hacia el año 350 de nuestra era después de Cristo, es cuando se nota la gran desecación de todos estos vasos lacustres, de todas esas lagunas, y van desapareciendo, se forman charcas, y quizá la que más perduró fue esta de Yuriria, ya que para la época de los patios hundidos, de la época del Clásico, hacia el año 650 al 900 aproximadamente, es cuando sabemos por crónicas del siglo XVI que se le conocía como la laguna de Meztliapan. Meztliapan significa donde se refleja la luna o en el reflejo de la luna. Ese es el nombre antiguo. Y sabemos que posteriormente van a llegar aquí los purépechas, invaden los purépechas a los toltecas chichimecas que todavía estaban aquí, que abandonan el lugar y cambian el centro de su antiguo pueblo hacia lo que ahora va a ser Yuriria Púndaro o Yuriria. Esta es la Isla Blanca de las Garzas o la Isla de Vargas. Estamos en medio de la laguna de Yuriria. Pero recordemos que para la época del posclásico y del epiclásico, aquí esta laguna se conocía como la laguna de Meztliapan, que significa donde se refleja la luna o en el reflejo de la luna. Recordemos que el náhuatl es muy metafórico y así se puede interpretar. Esta laguna de Meztliapan es muy importante porque se mencionan en las crónicas antiguas. Chimalpain Cuautlehuanitzin nos habla de ella, también Alvarado Tezosomoc en su crónica Mexicayotl nos habla de esta laguna y cómo los aztecas chicomostoquenses, los aztlantecas, teoculhuacas, que vivían en las riberas de la laguna y en las islas, iban continuamente hasta las faldas del Teoculhuacán Chicomostoc, que lo tenemos aquí enfrente,
y llegaban a un lugar que se conocía como Tzotzompa, que significa el embarcadero de las canoas. Ahí desembarcaban, ahí continuaban y vivían como pescadores de la laguna. Recordemos que para el posclásico, cuando el gran imperio tolteca, Aztlán o Aztatlán no era un pueblo perdido, no era una ciudad perdida, no era un mito que estuviera perdido, sino que era una de las cabeceras. Cuando el imperio tolteca estaba en su época de mayor dominio y expansión, tenía 4 cabeceras de control militar, comercial y político. La cabecera del norte era el Pánuco, la cabecera del sur era Teotenango, la del este estaba en Tulancingo y la cabecera del oeste era Aztatlán, y no estaba perdido. Ya había una gran población. Posteriormente, hacia la caída del imperio tolteca, diferentes grupos migratorios se van a desplazar a los valles centrales de México, y es cuando las crónicas antiguas nos hablan primero de Xolotl, el gran guerrero guía que guiaba al pueblo a Culhua, y es cuando también van a irrumpir en la historia los antiguos aztecas chicomostoquenses, o los aztecas, o los aztlantecas, como los queramos llamar. Y es cuando podemos ver en las crónicas, por ejemplo, vemos en el Códice Boturini cómo se representa la pequeña isla del Aztlán, donde está Acacitli y Chimalma, y salen cruzando esta laguna en canoas para llegar a la orilla del Teoculhuacán, Chicomostoc, donde los esperaba Huitzilopochtli. Esa es una versión. Pero tenemos, por ejemplo, la otra versión del mapa Sigüenza. El mapa Sigüenza es un códice mapa hecho en papel amate del siglo XVI, donde narra la migración de los aztecas desde que salen del Aztlán. En ese mapa se ilustra muy claramente cómo el águila guía sale de una de las cuevas, según las crónicas, llega aquí a esta isla y convoca a los representantes de los calpulis y a ellos les habla. Entre ellos estaba Tenoch, por ejemplo, y les habla del camino que tenían que seguir para fundar México. Ella les iba a mostrar el camino. Es la misma águila que después se va a posar en un sabino muy grande que está hacia Cañada de Caracheo. También ahí le habla al pueblo. Lo importante de esta narrativa del códice es de que coincide con una geografía real, lo que estamos viendo. Esta es una isla blanca. ¿Por qué es blanca? Porque tiene la deposición de excremento de garzas de cientos de años. Este es un santuario de garzas. Aquí tienen sus nidos, aquí han anidado durante siglos. Y es muy curioso esta situación. Ahora, esta isla no podía soportar una gran población, pero sí es un centro ceremonial. Acabamos de ver un poco de cerámica de superficie, hay obsidiana, y vemos que hay terrazas de nivelación, hay escalinatas. La misma gente de aquí, los poblados, ha restaurado un poquito, las ha vuelto a unir, miren lo que me comentaban. Y hay un pequeño altar aquí cuadrangular que seguramente fue utilizado desde la época prehispánica, porque vemos que hay algunas rocas que están labradas, hay círculos, hay pequeñas oquedades labradas en la roca, posiblemente para dejar ofrendas, lo que nos indica que en la época prehispánica esta isla ya era usada. ¿Cómo lo podemos interpretar? Lo podemos interpretar de que los grandes señores, cuando deciden abandonar esta región, pues convocaron y se tuvo que hacer alguna especie de ritual propiciatorio de inicio de una migración. Sabemos, también por crónicas del obispado de Michoacán, que cuando llegan los purépechas y conquistan al pequeño pueblo reducto tolteca chichimeca que aquí existía, le nombran en purépecha Urapiquiro, que significa lugar de la blancura. Es el mismo nombre de Aztlán, en náhuatl, lugar de la blancura. Entonces estamos en el lugar correcto al parecer. Lo más curioso y lo que es muy interesante en este caso, que la historia oral
que se narra tanto en los pueblos que están en el Cerro Culiacán, en el antiguo Teoculhuacán, Chicomostoc, y aquí alrededor de la laguna, se reconoce y se menciona de que un águila salió de una de las cuevas, sabemos que es la cueva del Tepoztlán. El Aztlán, como pueblo cabecera del Imperio Tolteca, debió haber estado situado en alguna parte de la ribera de esta laguna Meztliápan. Vemos que coinciden diferentes situaciones. Por un lado, tenemos las narraciones de las crónicas antiguas, las narraciones, las ilustraciones de los códices y la historia oral que ha sobrevivido los últimos 500 años hasta nuestra época. Una vez que se reunieron los calpulis que iban a migrar hacia los valles centrales con los sacerdotes guías, los tiomamaques, y cargando las reliquias de los dioses patronos de cada uno de estos calpulis, comenzaron a caminar por esta región. Se sabe, ahora con la reconstrucción geográfica del camino, que fueron hacia los Apaseos en Guanajuato, bajaron por San Juan del Río, ya en Querétaro, y después se dirigieron hacia Huichapan, actual estado de Hidalgo, donde está el Cerro Hualtepec o el Cerro Coatepec. El Cerro Coatepec es sumamente importante porque es donde se da la lucha cosmogónica de Huitzilopochtli con Coyolxauhqui y que va a estar reflejada en el Templo Mayor en sus rituales. Recordemos que el Templo Mayor es el Cerro Coatepec. Y este cerro existe geográficamente, fue identificado por el arqueólogo Fernando López Aguilar. Entonces, en este cerro tan importante, se asientan un tiempo, pero después continúan su camino hacia Tula y de Tula van a bajar hacia el Valle de México. En el Valle de México sabemos que los aztecas chicomostoquenses, los aztecas, van a estar en diferentes lugares hasta que por fin se van a ubicar en el islote donde van a fundar México Tenochtitlan. Este islote ya estaba habitado, simplemente ellos llegan con sus calpulis, se juntan con las poblaciones que estaban ahí y rediseñan la ciudad astronómicamente. Esa es la importancia donde se crea esta cosmovisión de que el águila guía llega y les muestra el lugar donde fundan México y donde se va a crear toda esta idea de la guerra, del tributo, de la conquista, de toda esta idea sociopolítica de Huitzilopochtli hacia la conquista de Mesoamérica. Y de ahí que en poco tiempo el pueblo del Sol dominó gran parte de Mesoamérica y muchísimos pueblos tributarios. Una vez que por medio de los vestigios arqueológicos que coinciden en cantidad y en calidad con los teochichimecas, que las crónicas documentales, los códices, nos han traído hasta aquí y generó tanta inquietud que varias universidades del mundo se unieron para buscar también la patria original de los aztecas, el Aztlán. Pero ahora fue por medio de la biología humana, del ADN. La Universidad de la Patagonia de Argentina y de Barcelona en España tomaron muestras de ADN y se hicieron estudios de las características craneales de los restos óseos de Tlatelolco, de los mexicas, para compararlos con diferentes restos óseos, con diferentes muestras de muchas partes de Mesoamérica, porque sabían que una vez definido el ADN, donde vienen directamente los ancestros biológicos de los aztecas, íbamos a saber dónde estaba ubicado geográficamente el lugar de origen, este Aztlán. La investigación empezó a revelar datos importantes. En primera, se descubre que se rompe la continuidad. Cuando se abandona Teotihuacán, no es la misma gente que después va a ser la tolteca. Se nota tanto en arqueología y ahora con la biología humana que llega nueva gente. Vienen del occidente de México esas personas y son las mismas que van a fundar Tula, que traen esta nueva cerámica, la del epiclásico, y después
se va a fundar los pueblos del Valle Central de México, entre ellos los aztecas. Paralelamente, la Universidad de Tucson en Arizona y de Denver, Colorado, hizo un estudio muy similar a estas universidades y llegaron exactamente a la misma conclusión, que la gente del Bajío de Guanajuato son los antecesores biológicos, genéticos, directos de los mexicas del Templo Mayor. Entonces, coincide perfectamente con lo que dicen las crónicas, coincide con lo que dicen la grotocronología lingüística del origen de las lenguas, en este caso el náhuatl. Era gente que hablaba el náhuatl, ya desde el Bajío ya hablaban el náhuatl. Y coincide en general con todo este cuerpo de conocimiento, y es así que el doctor Miguel León Portilla, el doctor honoris causa de la UNAM, lo publicó hace algunos años, que efectivamente el cerro del Culiacán de Guanajuato es el antiguo Teoculhuacán Chicomostoc.